Y vamos a nuestro primer punto. Mire, hermanos, en el capítulo 12 del libro de Romanos, la palabra del Señor, después de que el apóstol explica acerca de los dones espirituales, de la forma en la que podemos servirnos unos a otros, nos dice que el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno, gócense en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la tribulación, en la oración, perdón. Dice también al final: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Y concluye el capítulo diciendo: no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien al mal. Después de tantas recomendaciones, después de su consejo, del mensaje, de hablar de los dones espirituales, de hablar de la santificación al principio, hermanos, de hablar de cómo debemos convivir entre nosotros y amarnos unos a otros, dice, concluyendo el capítulo: no seas vencido de lo malo. ¿Por qué? Porque ¿acaso el cristiano podría tener necesidad de confrontar el mal que podría estar en su propia vida, en sus propios deseos, tal y como lo explica en el capítulo 7 del libro de Romanos, cuando él explica que el hombre interior se deleita en la ley de Dios, pero que él ve otra ley en sus miembros, y esa es la ley del pecado, que lo lleva cautivo, que lo arrastra, que lo tienta, por decirlo de alguna otra manera, hermanos? Significa que usted y yo tenemos que poner manos a la obra de alguna manera, orar, leer la Biblia, ser constante, estar batallando para que el pecado no termine venciendo a ese creyente. Por eso el Señor le ha dado también al Espíritu Santo, para que le dirija, para que le fortalezca, para que le aconseje, para que le llene de virtud, hermanos, de tal manera que usted se vea victorioso ante el pecado. De tal manera que usted y yo, hermanos, nos veamos teniendo victoria cada día sobre la maldad. Para eso es necesario, y como lo diremos también en el mensaje, hermanos, será necesario la madurez espiritual, el crecimiento espiritual, la comunión con el Señor, y hacer uso de aquellas armas, como dice el Señor en su palabra. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas como el orgullo, para la destrucción de fortalezas como la malicia, como los malos pensamientos, como la inconstancia, como la inconsistencia de carácter, para deshacer aquellas fortalezas como también podría llegar a ser el desánimo, para deshacer aquellas fortalezas como también podría ser el negativismo, la falta de fe, la falta de confianza en el nombre del Señor, y así podemos ir llevando la lista, hermanos, para la destrucción de fortalezas, dice la Escritura, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo, según Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5. Lo que entonces podemos entender, hermanos, que cuando el Señor nos dice: no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien al mal, está también responsabilizándonos a nosotros de llevar a cabo una vida que agrade y honre el nombre del Señor. Es verdad que Él brinda su poder, es verdad que Él brinda su conocimiento, es verdad que Él da su protección, Él hace su llamado, que nuestro Señor brinda su guía, pero hay una responsabilidad cristiana. Por eso la vida cristiana es una batalla. Entonces, no sea vencido de lo malo, mas vence con el bien al mal. ¿Cómo le hago entonces para comenzar a ser victorioso y vencedor? Porque recordamos que la Escritura dice en el capítulo 8 del libro de Romanos, hermanos, si me permite, en el versículo 35 dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo?
Dice en el versículo 37 ahora, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, por medio de su fortaleza, por medio de su guía, por medio de su Santo Espíritu, por medio de su palabra, somos más que vencedores. Aquí la gran necesidad de nosotros, hermanos, es asirnos de la mano de Dios, asirnos de su consejo, hermanos, comenzar a conocerlo más a Él, orar humildemente, humillándonos al Señor, hermanos, para que Él nos ayude a ser victoriosos sobre cualquiera que sea la circunstancia descrita aquí. Esto es contra el desánimo, hermanos, y esto es contra el pecado, porque el Señor nos ha dado una esperanza. ¿Qué significa? Que estas palabras nos animan, nos alientan, hermanos, a que todos nosotros seamos victoriosos. La pregunta es ahora, ¿es usted ya victorioso en el Señor? Piénselo. ¿Usted está viviendo en victoria, en gozo, en ser vencedor cada día en la vida cristiana? Y si no, ¿por qué no? Si usted ya tiene todo para vencer.